Pues me sentía bastante frustrada porque para empezar, cuando empezamos la educación en línea totalmente, porque yo estoy en un modelo mitad en línea y mitad presencial. Cuando empezamos con el modelo totalmente en línea, sí fue como de, no, a ver, espérenme, no estoy entendiendo. La verdad me costó mucho trabajo porque había cosas que cuando llegó el examen dije, pero esto no lo sé, no lo entendí y no hay como esa interacción con el maestro de decirle, oiga, ¿me puede explicar? Porque ya no entiendo, ¿no? Y entonces hubo muchas partes que se quedaron sin entender, la verdad. Y, y pues sí, yo creo que me sentí muy nerviosa, un poco frustrada y sentí que lo que estaba aprendiendo no era lo suficiente para poder contestar un examen de ese tipo, ¿no? Así tan rígido, pues. Realmente yo me siento eh, tranquilo porque al menos yo no siento tanta la presión a diferencia de mis compañeros, pero sí, bueno, más que nada depende de la materia. Entonces, trato de estar lo más tranquilo porque pues a veces ya sea que falla el internet o igual no le pico bien al inciso que debe de ser, pues sí, a veces mm, tengo ese problema porque pues no podemos regresar la página de donde estábamos contestando el examen. Sinceramente, creo que es demasiada presión la que sentimos todos los alumnos. No es algo que se viva dentro de las aulas porque, a diferencia de esto, tenemos como el miedo de que se nos vaya el internet, el miedo de que nuestra computadora o nuestro celular falle, el miedo de que, no sé, nuestra mamá aparezca si es un examen oral, o nuestros hermanitos, nuestros perritos, lo que sea. Entonces, creo que es demasiada presión la que sentimos nosotros y dejando de lado esto, es algo también que una nueva experiencia para todos nosotros, porque si bien algunos estamos acostumbrados a contestar exámenes en línea, también las plataformas a veces no son muy claras o las indicaciones tampoco lo son. Esto nos deja como enseñanza que algo bueno que podemos rescatar de toda esta situación es que es muy bueno el trabajo en equipo. Bienvenidos a la tertulia sobre educación a distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre los exámenes en línea, los exámenes en casa en este contexto de la pandemia y si son una solución o agregan problemas, más problemas de los que pretenden resolver. Para discutir este tema tenemos a tres invitados. Tenemos a Marta Sofía Ferrer López, ella es estudiante universitaria de la Facultad de Psicología de la UNAM y ha vivido la experiencia de presentar exámenes en línea como estudiante de la carrera y también exámenes en línea en procesos de admisión. Bienvenida, Marta Sofía. Hola, muchas gracias. También nos acompaña Enrique Ricardo Buzo Casanova. Él es psicólogo, licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde es profesor, es miembro del Colegio Nacional de Psicólogos y actualmente es subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Enrique. Y nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Eduardo Bakov Escudero. Él es doctor en educación por la UNAM, tiene estudios de psicología y fue profesor fundador de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. También es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, ha sido director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, director de la Revista Electrónica de Investigación Educativa, y en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue director de pruebas y medición y fue consejero presidente de su Junta de Gobierno.
Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autor de 120 artículos de investigación, 30 capítulos y 25 libros. Es especialista en diseño y validación de pruebas asistidas por computadora y actualmente es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, Melchor. Un gusto en saludarte. Un abrazo desde Baja California. Muy bien, bueno, es la maravilla de poder hacer todo en línea, ¿no? Entonces, en este primer bloque, pues, la pandemia ha descompuesto todos los procesos y actividades educativas, pero uno en particular que ha causado bastante estrés, problemas de comunicación, es el asunto de los exámenes, sobre todo los exámenes de estos que tienen impacto en las personas y que tienen consecuencias como los exámenes de admisión, y ha habido mucha controversia si se pueden hacer en línea y si se pueden hacer en casa en un país como el nuestro. Entonces, yo le preguntaría primero a Sofía, como estudiante, pues, ¿cómo has vivido en estos meses la cuestión de evaluación y de exámenes? Y si nos platicas un poquito cómo sentiste el presentar un examen de ingreso a la universidad en línea. Y bueno, yo ya había cursado el año anterior, mi primer año, el último semestre estuvimos en la facultad, estuvimos en paro, entonces prácticamente todo el semestre yo lo pasé en línea, ¿no? Bueno, todo, porque volvimos ya hasta que ya estaba esta situación. Mi intención inicial era presentar examen para la licenciatura en neurociencias, que es una carrera de acceso indirecto, y ya había presentado el año anterior, cosa que pues fue algo, en teoría era algo ventajoso, porque ya conocí el examen, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos que hacerlo en línea y realmente fue una cosa completamente diferente. Tanto en la escuela como hacer el semestre y tener que ser evaluada a través de exámenes de todo tipo, de Google Forms, de las plataformas que ofrece la UNAM. Bueno, todos mis compañeros y yo no teníamos como esta idea de cómo teníamos que comportarnos ante la situación. Me ha tocado de todo, hacer exámenes en equipo, sin que tuvieran que ser en equipo, exámenes para los que no me sentía realmente preparada, que llegué pues sabiendo lo poco que me habían podido enseñar mis profesores en el tiempo reducido y además en estas condiciones que tuvimos. Y también me han tocado las buenas experiencias de que sean exámenes mucho más comprensibles, generalmente tienen que ser de opción múltiple, eso da pues flexibilidad para que uno pueda sacar mejores resultados. No sabría decir si he aprendido lo suficiente con ese método porque la verdad es que es un poco estresante. Y en la cuestión del examen de admisión para la licenciatura en neurociencias, para mí fue muy, muy difícil. Realmente el terror de que se acabara, de que se apagara el internet o de que mis papás entraran o de que mi hermana pusiera música, realmente todas estas situaciones que llegaron a pasar son bastante estresantes. Los exámenes suelen ser más largos y en esta ocasión fueron mucho más cortos debido a que tenían que cuidar que no hiciéramos trampa, cosa que pues también dificultó un poco la situación porque había que hacer cálculos o había que razonar un poco las cosas pues de una manera más rápida. Y pues eso sería todo. Realmente fue una experiencia difícil, no quedé, cosa que también fue decepcionante. No sabría decir si fue por esta situación, pero me atrevería a decir que si hubiera sido en presencial habría tenido un mejor resultado que el que tuve. Muy bien, Sofía. Pues gracias por compartir la experiencia. Y pues Enrique y Eduardo les preguntaría, si quieres primero, Enrique, pues cómo ven el efecto de la pandemia en este asunto de la evaluación del aprendizaje, cómo ha respondido la sociedad y las universidades. Enrique, una primera impresión. Pues yo creo que ha complicado mucho la situación, la pandemia, y que no estábamos preparados en un primer momento para responder
con los formatos tradicionales de los exámenes que conocemos. Comentaba hace un momento Sofía esta situación de los problemas de conexión, los problemas en los sistemas. A veces el problema que tenemos es que los exámenes estaban diseñados en un formato que era para hacer una aplicación presencial. No estaban diseñados para trabajarse en línea. Entonces, cuando se trabajan en línea, nos genera una serie de reglas y circunstancias que no se tenían contempladas en un primer momento. Que eso es algo que, bueno, más adelante lo comentaremos, pero si el examen se diseña pensando en este tipo de situaciones en línea, las cosas serían diferentes, ¿no? Pero el problema es esta primera adaptación, este primer enfrentamiento a realizar exámenes de manera no presenciales, pues nos ha generado un conflicto tanto a los profesores en la manera de construir los instrumentos y la calificación, como a los estudiantes, como lo acaba de comentar Sofía, ¿no? Entre las cuestiones técnicas y toda la presión que existe. Gracias, Enrique. Pues Eduardo, una primera impresión de la evaluación y la pandemia. Gracias, Melchor. Pues mira, mi punto de vista y mi experiencia es con exámenes de admisión en gran escala, es decir, a universidades de miles de estudiantes, y que esto trastornó, por decirlo así, todos los planes que se tenían como lo habíamos hecho, digamos, a lo largo de 25 años que yo tengo trabajando en este tema. Los rectores y las autoridades educativas se apanicaron porque vieron que se les venía un problema, que no querían ser responsables ellos de tener cualquier contagio de los estudiantes. Entonces, ante la disyuntiva de hacer un examen presencial con pocas posibilidades, pero sí algunas de que algunos estudiantes se contagiaran, o hacer exámenes en línea que no eran confiables, es decir, que no se les podía tener demasiada confianza y que no sabíamos si los estudiantes iban a poder copiar o iban a tener quien les ayudara o quien usurpara, digamos, su identidad, que cambiara su identidad. Muchas universidades optaron por hacer exámenes en línea sin tener la experiencia. Entonces, como bien lo dice Sofía y Enrique, nos agarró con los dedos en la puerta, poco preparados, muy apanicados, y lo que resultó fue una primera experiencia que espero que sea una lección de vida de todo el país, de todo un país, porque no todos los países escogieron esta vía. Hay muchos países que dijeron no podemos hacer exámenes de admisión sobre todo o de certificación, exámenes que tengan consecuencias importantes para quienes realizan el examen. No lo podemos hacer así porque no le tenemos la confianza suficiente para poderlo hacer, ¿no? La propia UNAM prefirió irse por los exámenes presenciales y unas universidades también lo hicieron. De las que lo hicieron en línea, pues hubo de todo. Hubo universidades que fracasaron en un 100%, que tuvieron que repetir todo el examen porque se les filtró la información, porque se copió, porque se les cayó el sistema. Y hubo instituciones que les fue regular, tuvieron problemas en un principio, pero las pudieron arreglar. Y hubo otras instituciones que bajo esas circunstancias, pues fueron exitosas, en el sentido de que pudieron la mayoría de sus estudiantes poder contestar los exámenes, y quienes no lo pudieron contestar pudieron ir a las instalaciones de la universidad para poder complementar o para poderlo terminar. Muy bien, Eduardo. Pues esto es lo que te puedo decir de principio, Melchor. Así es. Y esto en un contexto social complicado, donde gran parte de la sociedad no tiene muy claro exactamente qué es esto de la evaluación y la gente tiende a igualarlo a la calificación, ¿no? Comentaremos más en unos momentos. Ahora vamos a ver una cápsula sobre qué piensa un profesor de los exámenes en línea. Pruebas diagnóstico, pruebas de progreso o de logro y pruebas objetivas.
Las pruebas de diagnóstico, bueno, nos ayudan a saber cuánto, ahora sí que saben los estudiantes de alguna materia o de algún tema en específico. Esto, bueno, con la finalidad de saber cómo vamos avanzando en las asignaturas que nosotros vamos viendo con los estudiantes. La otra sería las pruebas de progreso de logro. Bueno, pues estas miden una materia en específico y bueno, le sigue justo la prueba de diagnóstico. Y las pruebas objetivas, pues esas son pruebas como más claras, que son correctas o incorrectas y prácticamente son las de opción múltiple, ¿no? Las que al estudiante ya le damos una respuesta y él dice, ah, es esta, ¿no? La A, la B o la C, ¿no? Y esas son mucho más fáciles a veces para los estudiantes, aunque pudiésemos tener ahí, como dicen, las de confusión múltiple, ¿no? Y entonces es un poquito más tardado para el estudiante a veces evaluar o evaluarse él en cuanto a la asignatura que estamos viendo. Hay que ser bien claros en esta perspectiva, dado que hay que cumplir políticas públicas, ¿no? Que obviamente arroja la SEP, en este caso la CEDU, y que son en línea, hablando de plataformas, ¿no? Una plataforma que se llama Moodle. Entonces, vía plataforma Moodle se suben los exámenes y obviamente son de opción múltiple en este sentido. Bueno, los tipos de exámenes que se aplican, pues como tal, pues como es una modalidad a distancia que es nueva para nosotros, en especial para los chicos, que bueno, todo esto es difícil porque requiere algunas características en específico y algunos aprendizajes en específico. Lo que hago son, durante clase, hago retroalimentación o hago algún tipo de pregunta abierta o cerrada y así es como evalúo. Como tal, un examen, pues no, porque bueno, son muchos los contenidos o bueno, los aprendizajes esperados, pero son muy pocos los contenidos que pues hemos ido abarcando. Entonces, básicamente, no es un examen como tal, pero sí es una evaluación continua. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia. Los exámenes no son toda la evaluación. Los exámenes es algo que se hace, es la aplicación de algún instrumento y a los profesores a veces se convierte en un instrumento de poder o de control. A los estudiantes les produce miedo, estrés, angustia, ansiedad. Y hay muchos tipos de exámenes. Hay exámenes que se hacen pues para ver cómo están, exámenes diagnósticos, exámenes formativos, que son exámenes que se hacen durante el proceso educativo para ir ayudando a los estudiantes, detectando cosas, y los exámenes que llamamos sumativos, que son este asunto de verificar, de documentar que haya ocurrido el aprendizaje y que son habitualmente los que cuentan más y los que permiten que un estudiante pase de año o que apruebe una asignatura. Entonces, en este caso, pues yo le preguntaría a Sofía, ¿cómo qué tipos de exámenes crees tú que puedan hacerse desde tu punto de vista de estudiante en la modalidad en línea y particularmente en la casa, ¿no? Porque no es lo mismo en línea, en un aula de cómputo de la universidad, que en tu casa. ¿Y cuáles serían algunos pros y contras de esto? Sí, pues de hecho me parece muy interesante lo que menciona respecto a los exámenes formativos, porque en algún momento de esta situación pues también me lo he preguntado, ¿no? ¿Cuál sería la manera más óptima de que nos evaluaran? Y por ejemplo, un examen que no tuviera tanto peso, pero que evaluara los contenidos de 2, 3 clases contra uno que evalúa los contenidos de todas las clases del semestre, creo que esa sería una gran opción. También considero que pues no se ha explorado mucho, pero podría llegar a ser interesante la opción de hacer exámenes en equipo, porque a fin de cuentas, digo, si es algo que los profesores van regulando para que no haya trampas, puede ayudar a la colaboración entre los compañeros y también a que entre todos nos vayamos ayudando, ¿no? A poder obtener no solamente una buena calificación, sino también los aprendizajes esperados para el curso. Muy bien. Pues gracias, Sofía. Eduardo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo qué tipos de exámenes se pueden aplicar con las herramientas tecnológicas y algunos pros y contras de esto?
Yo diría, Melchor, que se pueden aplicar todos los tipos de evaluaciones que hay, pero que el punto más importante, pues yo diría que hay dos puntos que se tienen que tomar en consideración. El primero es a la cantidad de estudiantes que les tienes que hacer un examen, porque si son pocos los estudiantes, tú puedes hacer un examen verbal, oral, de ejecución inclusive, uno a uno. En Inglaterra, por ejemplo, se acostumbra mucho a hacer evaluaciones a distancia, en línea, en donde un profesor está evaluando a un estudiante. Entonces no hay problema en el sentido de que es fácil de supervisar. El segundo tema es qué tanto peso o qué tantas consecuencias tiene el examen. Entonces, si es un examen para retroalimentar al estudiante, pues no hay que tener demasiados cuidados ni tampoco demasiados controles. Pero si es un examen para certificar, tú imagínate un examen de certificaciones médicas, por darte un ejemplo que tú debes de conocer muy bien, siendo médico, pues tienes que poner todo, vamos a decir, en juego para que la evaluación se ajusta, para que te refleje realmente las competencias que tiene, en este caso, el egresado o el futuro profesionista. Puedes hacer evaluaciones de ensayo, evaluaciones que le llaman de libro abierto, que yo me imagino que digamos, dado el tema de la confiabilidad o de la confianza que se le puede tener a una evaluación con exámenes cerrados y opción múltiple, donde eh, se pueden copiar, se pueden filtrar las respuestas fácilmente, pues hay que transitar, y yo creo que los especialistas orientan a que hay que transitar a evaluaciones tipo libro abierto, en donde no importa que te lo lleves a tu casa, que te va a costar mucho más tiempo, pero en donde la supervisión no es lo más importante. Entonces, tienes que hacer un balance entre el número de estudiantes y las consecuencias que va a tener la evaluación. Pocos estudiantes con pocas consecuencias, pues puedes hacer cualquier tipo de examen sin demasiada preocupación. Muchos exámenes con muchas consecuencias fuertes, entonces tendrás que hacer muchos controles y será mucho más restringido, por decirlo de esta manera, la evaluación que tú puedes hacer. Pero sí, insisto, que puedes hacer cualquier evaluación, y que donde está el gran problema de las evaluaciones masivas, pues básicamente es en la confianza que tú le tengas a las respuestas que te da el estudiante, que sean respuestas auténticas y que no les hayan ayudado terceras personas para que ellos puedan contestar. Pero haciendo un balance puedes hacer de todo. Si tú me dijeras qué prefieres, una evaluación a distancia o una evaluación presencial, yo te diría de todas una evaluación presencial, porque tienes mucho más formas de control, pero en la pandemia no te permite eso, entonces tienes que transitar con todas las limitaciones, hacer lo mejor posible una evaluación que te permita la tecnología hacer. Así es, Eduardo. Muchísimas gracias por tus comentarios. Pues Enrique, ¿cómo ves este asunto, no? Cuando algo cuenta para la calificación, los estudiantes paran sus antenitas, ¿no? Y si no cuenta, no. Y las herramientas tecnológicas con las que contamos, pues nos permiten cada vez hacer más cosas. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, yo creo que, como bien comenta el doctor Bakov, podemos hacer cualquier tipo de examen, pero siempre tenemos el problema de las consecuencias. Ahorita que comentaba esta parte en términos de cantidades, en el caso de la UNAM, pues hablar de un examen de admisión, hacerlo en línea es prácticamente imposible porque estamos hablando de cientos, de miles de aspirantes que quieren hacer el examen. Entonces, eso generaría una serie de conflictos no solamente para la aplicación en sí misma, sino para la certeza del estudiante, del aspirante, en este caso para querer ingresar, porque la presión sobre el uso de la red, el problema que puede existir si cae una lluvia fuerte y se queda sin conexión o se va la luz o algo pasa, pues estaría jugándose la entrada a la universidad, y eso le genera mucho conflicto. Entonces la consecuencia del examen es muy alta y como es una consecuencia extremadamente alta, pues también genera un estrés extremadamente alto. Una de las cosas que tenemos que considerar es esto, las consecuencias del examen. Si el examen tiene unas consecuencias bajas,
pues es mucho más fácil trabajar incluso hasta con otras opciones de evaluación, como bien decía el doctor, como las rúbricas o una lista de cotejo, un quiz o otro tipo de elementos que nos pueden permitir una interacción más directa con los estudiantes. Y si el número de estudiantes es reducido, es mucho más fácil, porque nos permite incluso la aplicación de exámenes de altas consecuencias como los exámenes extraordinarios, ¿no?, que utilizamos para que un alumno acredite una materia cuando no tiene las calificaciones pertinentes, pero si son pocos alumnos, es más fácil tener ese contacto uno a uno. Y finalmente, creo que el uso de la tecnología nos puede servir mucho si lo usamos a nuestro favor. Tenemos una serie de recursos impresionante en términos de videos, textos, demostraciones, todo está en línea y eso nos permite también aplicar exámenes que sean de libro abierto o que para muchas personas lo entiendan o lo vean de una manera un poco más sencilla, sería hacer exámenes que no estén preguntando conceptos o cosas que puedan encontrar los estudiantes directamente en un libro o en un texto, en una búsqueda en internet, sino algo que los force a hacer un análisis un poco más grande, a juntar elementos de diferentes cuestiones, de diferentes reactivos, por ejemplo, o incluso de casos que puedan estar revisando y que lleguen a la respuesta de ese examen, no directamente con una cuestión de un concepto o algo que sea muy, muy, muy puntual, porque eso les facilitaría las cosas y nos genera mucho esta cuestión de el control, que en un examen presencial no tenemos el control 100%, pero sí tenemos más control que en un examen en línea, ¿no? Así es, Enrique, muchas gracias. Pues es que en evaluación, yo creo que es un momento único en la historia para poner otra vez, hablamos mucho de que la educación es lo más importante para que la sociedad avance. Y en este contexto, pues los exámenes que hagamos, sí es un momento de hacerlos mejor, porque antes no los hacíamos muy bien. Hay una gran, llamémosle, espacio de mejora de cómo hacer esto, ¿no? Y dicen algunas personas, hay que hacer preguntas en los exámenes que no sean googleables, porque ahorita el solamente buscar algo en Google se obtienen unos cuantos segundos de información, y si lo que queremos son profesionistas que reflexionen, ejecuten el pensamiento crítico, etcétera, pues se requiere tener una amplitud mayor, ¿no? En medicina hacemos un examen de competencias que se llama el examen clínico objetivo estructurado, que es una rotación por una serie de estaciones estandarizadas, y en estos meses que se tuvieron que establecer calificaciones, documentar una serie de cosas, varios países lo implementaron de manera virtual. En nuestro caso, con un alumno de la maestría en educación de la universidad, hicimos un piloto en el cual hicimos un telecoe, es decir, el poder hacer esto de manera virtual. Entonces, hay muchas barreras que son de percepción y como ya dijo Eduardo y tú también, el abanico de posibilidades que tenemos con la tecnología es cada vez mayor. Entonces, yo creo que hay que retomar la oportunidad para mejorar lo que hacemos en evaluación y formar a nuestros profesores, retomar el inicio de clases como la oportunidad. Ahora vamos a planear la evaluación de este semestre o de este año escolar desde el principio, porque la pandemia empezó en marzo y ya estamos ahorita acercándonos al final del año. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a tener una pausa. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia discutiendo el asunto de los exámenes en línea y no nada más en línea, sino en casa. Sofía, pues, ¿qué experiencia tuviste, sobre todo en estos exámenes que cuentan mucho como son los de admisión y que se están utilizando una serie de herramientas tecnológicas y algunas de inteligencia artificial para controlar a los estudiantes? Platícanos un poquito de esa vivencia y pues, ¿qué opinas de este tipo de controles tipo Big Brother tecnológico? Pues yo la verdad es que me siento bastante cómoda y estoy feliz de que existan estos esfuerzos de la universidad, sobre todo en estas cuestiones de admisión,
para que los estudiantes no hagamos trampa. Yo diría que, bueno, hablando de la escuela, es fácil decir que no está en nuestra responsabilidad, pues, aplicarnos, estudiar y todo, porque no nada más es sacar una calificación, sino es formarnos y ser profesionistas. Pero en la cuestión de admisión, a mí, pues, me generaría mucho conflicto el que cualquiera pudiera googlear la respuesta o preguntar al vecino o usar la calculadora cuando no es debido, ¿no? Entonces, eso yo considero que pese a que es una invasión de la privacidad, es algo positivo. Pero también considero que las universidades tienen que poner mucho de su parte para que no se puedan malinterpretar las situaciones cotidianas de la vida, de la casa, como una trampa o una mala práctica, ¿no? Si pasa el perro, ladra, si se escucha música o el del gas, pues realmente eso no es algo que nosotros podamos controlar, y a mí me parece realmente injusto que una persona pierda esa oportunidad de estudiar una licenciatura o de entrar a un programa de posgrado porque ocurrió una de estas situaciones que a fin de cuentas son cotidianas de la casa, ¿no? Gracias, Sofía. Pues, híjole, todas estas situaciones, sobre todo en los exámenes que tienen muchas consecuencias, o como ya comentaron que hay muchos aspirantes en el caso de los exámenes de selección, los exámenes de selección van a seguir ocurriendo en todo el mundo. Tiene que haber algún mecanismo de selección. Y este tipo de exámenes, incluyendo los que ya comentaron también de certificación, pues requieren que realmente se documente que la persona que presenta el examen sabe lo que se supone que tiene que saber. Pues Eduardo y Enrique, este asunto de todos estos plataformas tecnológicas, el software que existe para vigilar a los estudiantes y los recursos humanos que se tienen que invertir para estar, aunque sea a distancia, si no se usa una plataforma, pues para vigilarlos, como le han hecho en algunos países, en espacios de Zoom, por ejemplo, ¿no? Pues, Eduardo, ¿cómo ves eso de este reto y qué podríamos hacer para enfrentarlo? Pues mira, voy a empezar con un dato que vale la pena tomar como punto de partida en esta ocasión. En nuestra experiencia, hacer evaluaciones en línea, tienes la posibilidad de 1 en 10 de que un estudiante tenga un problema. Es decir, el 10% de los entre el 10 y el 15% de los estudiantes va a tener algún problema. Eso ya lo tenemos bien medido, independientemente de la institución de que se trate. Eso quiere decir que si tú vas a hacer un examen de admisión de 300,000 estudiantes, pues vas a tener entre 30,000 y 40,000 estudiantes hablándote en el mismo momento, diciéndote que no puede entrar, que no ve, que no se pudo, que el proctorio no le permite avanzar, que no le prende la computadora. O sea, las cosas más inverosímiles, esas te van a estar hablando 30,000 o 40,000 en el momento. Entonces no hay forma en que tendrías que contratar seguramente un call center, una cosa así, entrenar a ellos para que les puedan dar alguna orientación de qué hacer en estos casos. Vas a tener muchos problemas. Pero, como bien dices tú, en algunas ocasiones no ha habido otra opción más que hacer los exámenes con estos sistemas de inteligencia artificial que te ven la cara, que ven cómo respondes y que por cualquier cosa que tú le digas, pues te puede cancelar el examen, como nos los estaba platicando Sofía hace rato. Entonces, tienes que partir de ahí. Ahora, ¿qué puedes hacer para disminuir el hacer trampa o asegurarte que el estudiante sea el estudiante y que la calificación sea lo que el estudiante sabe? Pues puedes hacer muchas cosas, nuevamente como proctorio o como una aplicación en Zoom. Pero yo digo que por cada cosa o mecanismo que tú implementes, el estudiante va a encontrar 2 para brincarse ese mecanismo. Son más inventivos, son más creativos
que las personas que se ponen a trabajar de cómo evitarlo eso. Entonces siempre va a haber, digamos, una carrera en el sentido de que se pueda tener la seguridad y la certeza de que los resultados sean válidos, ¿no? Y yo nada más decía que sí vale la pena, por supuesto, entrar en esta investigación, en este desarrollo tecnológico, porque yo creo que la evaluación en línea llegó para quedarse. En menor o mayor medida, la digitalización de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación están aquí y seguramente no van a cambiar a lo largo de mucho tiempo. Entonces sí vale la pena que nos acostumbremos a usar en ello, pero que además aprendamos a que no todo se tiene que hacer a distancia. Ustedes como UNAM dieron un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas y otras instituciones que yo conozco lo han hecho igual con mucha precaución. Entonces no nos tenemos que casar con la idea de que es la única opción. Hay opciones híbridas que hay que explorar y que seguramente van a ser mejor. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Enrique, ¿cómo ves este panorama? Pues a mí se me hace un poco chistoso pensar que sí es cierto, hemos tenido problemas, los estudiantes han tenido muchos problemas técnicos, pero también los profesores hemos tenido problemas técnicos. Cuando hacemos la aplicación, ahorita comentaba el doctor Bakov esta situación de los exámenes, y que efectivamente nosotros lo estamos viviendo con la aplicación del examen de diagnóstico de conocimientos que aplicamos a los alumnos de nuevo ingreso. En un primer momento los alumnos entraban y por alguna circunstancia, por alguna cuestión de energía o de red, se desconectaban y ya no podían reingresar al sistema. Entonces, el primer día de aplicación, las 2 o 3 primeras horas fueron un poco complicadas porque nos llamaron muchos estudiantes y es un problema porque nos mandan correos y se comunican con nosotros para averiguar cómo pueden hacerle para resolver esta situación. Eso nos generó que el área de sistemas hiciera un ajuste para que les permitiera el sistema recuperar un código específico de acuerdo con su número de cuenta y las características del estudiante, su fecha de nacimiento y su plantel, y pudiera él solito, él mismo, reactivar su examen y no tener ese problema. Eso disminuyó muchísimo, increíblemente, los problemas técnicos y las peticiones que teníamos de los estudiantes. Pero de todas maneras, en un primer momento sí fue una cuestión impresionante porque tanto los estudiantes como nosotros estábamos con problemas técnicos. Entonces, eso nos generó una situación muy, muy, muy complicada. Pero también yo creo que una de las cosas que comentaban, el ingenio que tienen los estudiantes y esa parte de creatividad que les ha permitido buscar alternativas que les faciliten los exámenes y brincarse muchos de los controles. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es, sí, buscar herramientas que nos permitan tener un control más fuerte o más real, ¿no? Con los alumnos. Algo yo creo que es muy importante es que si les vamos a pedir y vamos a hacer esta cuestión del monitoreo y los queremos que tengan la cámara activada, pues sí tenemos que hacerles un consentimiento informado finalmente, que ellos sepan que es parte de los requisitos, que lo tengan claro para que no sea una cuestión de improvisación y que a la mera hora se les pida que tengan que tener la cámara. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y también, pues ir adaptando las evaluaciones a lo que necesitemos. No siempre necesitamos utilizar un examen para evaluar a alguien, ¿no? A lo mejor podemos utilizar una técnica diferente o podemos utilizar un examen mucho más sencillo. Es más, incluso podríamos pensar que a veces la misma evaluación nos permite ver los recursos que tiene el estudiante para lograr tener una respuesta correcta, incluyendo algo que en muchas ocasiones podríamos hasta considerar como trampa, siempre y cuando tengamos claro qué es lo que queremos medir, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Muy bien, Enrique. Pues es que la educación remota de emergencia que vivimos en estos meses, hubo mucha presión para, como decimos coloquialmente, doblar las manos. Y ya ves que en la academia queremos que todo sea súper bien, que sea el estándar de oro, que sea todo perfecto, ¿no? Y en situaciones de crisis como la que hemos vivido en estos meses, tendemos a aflojar un poco la rigidez técnica, pero en exámenes de muy alto impacto como el de ingreso a la universidad,
Créanme que discutimos ampliamente con las autoridades de la universidad. No fue una decisión tomada a la ligera, pero pusimos al centro la validez del examen en paralelo con la salud de los sustentantes, de los aspirantes a la universidad. Ha sido algo muy complejo y que tenemos que seguir enfrentando. A continuación vamos a escuchar pues otra cápsula de maestros y alumnos sobre qué opinan de las calificaciones de estos exámenes en línea. Sí, sí es confiable. Digo, como todo, tiene un pequeño margen de error, pero son pruebas confiables, porque las elaboramos a veces en la academia, varios profesores elaboramos estas pruebas diagnóstico, y bueno, esto nos da la certeza de que todos estamos viendo el mismo temario, el mismo programa, y que los estudiantes vamos a la par en toda la escuela, por ejemplo, del ENEO. Entonces, sí son confiables, con un pequeño margen de error, pero es mínimo. La verdad es que es muy mínimo este margen de error que pudiéramos tener en las pruebas. Yo siempre he dicho o siempre he estado en contra de los exámenes, la verdad. A mí como tal un examen meramente se me hace un cumplimiento, un documento como tal, ¿no? Estoy en contra de los exámenes ya que ese no me da seguridad o no me da viabilidad de un conocimiento esperado o una consolidación de un conocimiento, ¿no? ¿Quién me asegura que un chico que a lo mejor en el examen me presenta un 6 de calificación, pero en la práctica obviamente cambia el contexto y es una clase de 10, pues es obviamente en esta confusión que nos vamos a encontrar en un examen, ¿no? Aunado con esta situación, ¿quién me asegura que un alumno no copia, ¿no? Abriendo diferentes pantallas en la computadora, ¿no? Sí he visto casos, no ha sido el mío, pero con compañeros que sienten y corroboran que al momento de subir su examen ya concluido, la misma plataforma les modifica el inciso que ellos pusieron. Ellos recuerdan que pusieron, no sé, el inciso 1 y la plataforma en automático se las cambió. Y pues ni la escuela ni el mismo alumno sabe el por qué. Yo realmente sí no me siento como que confiado en la calificación del examen, pero pues bueno, es la forma que nos tocó por esta situación de la pandemia vivir y pues lo sobrellevo, vaya. Definitivamente diría que no, porque si bien han existido siempre las trampas, los acordeones, todo este tipo de cosas, al momento de hacer exámenes en línea no se califica de la misma forma, ya que, como les mencionaba anteriormente, a veces no tenemos los recursos para poder continuar con los exámenes. Y a veces, no sé, hay profesores que te dicen, no, pues el examen es a tal hora, a tal momento, y si tú no tienes, no sé, los datos mobiliarios para poder conectarte, o todo eso, y tienes el conocimiento para tú poder contestar estas preguntas, no va a ser válido porque no contestaste el examen en ese momento. Ahora, otra cosa también que creo que es algo muy importante por mencionar es que al momento de hacer los exámenes por formularios de Google es un problema porque a veces no sabemos si sí se enviaron las respuestas o no se enviaron. Entonces, definitivamente ahí es donde entra lo de la calificación. Y creo que tiene mucho que ver también la preparación o qué tan relacionados nosotros estamos con todos estos métodos para presentar exámenes. Estamos en la tertulia sobre educación a distancia, discutiendo el escabroso tema de la evaluación del aprendizaje y el uso de la tecnología para los exámenes en línea, sobre todo cuando se hacen en casa. Entonces, en esta parte final, le pediría a Sofía, ¿cómo ves? ¿Cómo estás viviendo ahorita que ya estamos en el nuevo ciclo escolar? Estás recibiendo las clases todavía todas a distancia. La modalidad híbrida llegará en algún momento del año próximo, esperamos, pero ahorita ya estás en un curso formal. ¿Cómo ves? ¿Qué le recomendarías a tus profesores y a las autoridades para mejorar la cuestión de evaluación y de exámenes? Y alguna conclusión como estudiante de este tema. Bueno,
Realmente me agradó mucho este nuevo ciclo escolar porque sí sentí la diferencia entre el ciclo anterior, que fue todo muy precipitado, a este ciclo. La verdad es que tuve la fortuna de encontrarme con profesores que planearon muy bien su curso, nos dieron lecturas por clase y bueno, ahorita apenas estamos incursionando en esta cuestión de la primera evaluación. Yo considero que lo mejor sería que los profesores, en torno a los requerimientos de su materia, pero también en torno a cómo se comporta el grupo, pues fueran buscando técnicas a lo mejor un poco menos convencionales para irnos evaluando. Por ejemplo, una profesora está implementando esta plataforma de Kahoot, y hemos notado entre los compañeros que funciona bastante bien, y porque bueno, lo vuelve un poco más dinámico, ¿no? Y como una conclusión, yo considero que realmente esta cuestión de si copiar o no copiar o hacer trampa, sí está en la universidad y en nuestros profesores, en cuidarlo de alguna manera, que no lo hagamos pues porque es la ética, ¿no? Pero también nosotros como estudiantes tenemos que tener ciertos criterios de ética profesional, porque no estamos jugando realmente, no nada más es nuestra calificación, sino nuestros conocimientos y nuestra formación como futuros profesionistas. Entonces, creo que es una cuestión que tenemos que colaborar, tanto estudiantes como maestros, para que podamos obtener un buen resultado de esta situación, ¿no? Inclusive mejor que el que tendríamos a manera presencial. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Enrique, ¿a dónde va la educación mediada por tecnología y la evaluación mediada por tecnología? ¿Hay alguna conclusión y recomendación? Yo creo que, como bien comentaban, pues sí, la evaluación en línea llegó para quedarse, pero pues la idea es hacerla igual que la tecnología, dinámica. Yo creo que tenemos la oportunidad, en estos momentos tenemos la oportunidad de utilizar pues muchísimos recursos tecnológicos, bases de datos impresionantes, fuentes de información y de evidencia que nos permite trabajar mejor con los estudiantes. Algo que muchas personas comentan y que les preocupa es esta cuestión de si los exámenes, la calificación de los exámenes realmente está reflejando lo que los estudiantes saben. Refleja una parte de lo que los estudiantes saben, pero depende del tipo de evaluación, es lo que obviamente va a estar reflejando esa calificación. Una de las cosas que yo recomendaría es que no utilicemos los exámenes específicamente como una única opción de evaluación, sino que podamos complementar con otro tipo de evaluaciones, otro tipo de instrumentos, poderles pedir su opinión a los estudiantes, poder hacer partes de ejecución, poderlos ver trabajar en otros tipos de dominios, no solamente en el dominio cognitivo, sino también un poco más en la parte de ejecución, de actividad, ¿no? De la toma de decisiones, y apoyándonos mucho en esta cuestión de la tecnología y utilizando nuestro rol de profesores, pero también de facilitadores de estos procesos de enseñanza con los estudiantes, que ellos pues confíen en nosotros, tengamos la oportunidad de acercarnos a ellos y de que no se vea la evaluación como un proceso punitivo, sino como parte de un proceso que les va a permitir a ellos poder tener una idea de cuánto realmente han aprendido y qué cosas les falta por aprender, qué cosas tienen que fortalecer y qué les va a servir de eso que ya saben para poder soportar lo demás. Yo creo que eso es fundamental, tener la oportunidad de utilizar y de conjuntar todos estos aspectos tecnológicos y toda la experiencia que tenemos, pues la mayoría de los profesores que tenemos años en esta parte de la docencia, ¿no? Hay mucha creatividad entre los profesores y mucha creatividad entre los alumnos también. Yo creo que si conjuntamos esos esfuerzos, podemos hacer algo muy, muy bueno. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Eduardo, ¿a dónde va esto y alguna conclusión? Claro que sí, Melchor. Mira, yo pienso que la evaluación por computadora, y no necesariamente en línea, pero por computadora, es una ruta
que va a dar muchísimos, pero muchísimos frutos. La computadora es la evaluación como la máquina de escribir es a un procesador de palabras. Es decir, tú con un procesador de palabras puedes hacer 1000 cosas, lo mismo que con una máquina de escribir, pero además puedes llenarlo de imágenes, puedes enriquecerlo muchísimo. Y la evaluación por computadora es exactamente lo mismo, pero la gente, en términos generales, el profesor, no ha aprendido a utilizar la tecnología digital con propósitos pedagógicos. Lo utiliza muy bien con propósitos personales, pero no con propósitos pedagógicos. Y en el mejor caso lo que hace es hacer listas de Excel para llevar las calificaciones, el control de las calificaciones de sus estudiantes. Pero hasta ahí. Entonces, las evaluaciones por computadora son un universo y hay que explorarlo y hay que trascender a la evaluación por opción múltiple. La opción múltiple se inventó hace más de 100 años, hace más de un siglo, y seguimos utilizando la misma evaluación de opción múltiple en lápiz y papel en el siglo XXI. Pues digo, estamos como un poco retrasados. Entonces, la pandemia lo que hizo, a mi manera de ver, pues es digitalizarnos. Los mismos maestros de primaria que no sabían el uso de la computadora, ahora al menos la saben utilizar. No con propósitos pedagógicos todavía, pero al menos con propósitos personales. El brinco es, por ejemplo, en el caso de la UNAM o de cualquier universidad, es profesionalizar el uso de las herramientas digitales para usos pedagógicos. No solamente para la evaluación, sino también para la enseñanza y para todos los componentes del proceso educativo por el que pasa. Es muy rico, puedes hacer simulaciones, tú lo sabes, puedes hacer simulaciones, puedes hacer modelos, puedes hacer mapas conceptuales, puedes hacer 1000 cosas, pero la gente pues utiliza lo que sabe y como lo que sabes o medio sabe, porque tampoco es que sepa mucho, es hacer exámenes de opción múltiple, pues es lo que repite en la computadora, ¿verdad? Pero digamos, estamos muy lejos de que eso sea lo ideal, entonces tenemos que avanzar por ahí. Doy el brinco a la evaluación asistida por computadora, pero en Internet. Entonces, tenemos que adaptarnos porque no está todavía adaptada, no hay instrumentos suficientes, por ejemplo, para hacer muchos reactivos que no sean de opción múltiple, sino de respuesta construida y que se puedan aplicar a través de las plataformas por Internet. Todavía no estamos. En nuestro caso, comento muy rápido, teníamos como 2 generaciones de evaluaciones, uno de lápiz y papel, de opción múltiple y otro de respuesta construida. Pues en las evaluaciones en línea tuvimos que regresar a las de opción múltiple porque no están todavía preparadas para atender este tipo de necesidades. Pero yo le veo una ruta muy buena y creo que vamos a avanzar, creo que el país entero ha avanzado, creo que la universidad tuya y otras universidades seguro no van a ser igual que antes de la pandemia en este sentido. Y tenemos que aprovecharnos para subirnos a la ola, como diríamos, de la tecnología. Muchas gracias, Eduardo. Pues la evaluación es una disciplina extraordinariamente sofisticada y esto de que si uno tiene un martillo todo parece clavo y que en educación somos muy conservadores, como decías, tienen más de un siglo las preguntas de opción múltiple, tenemos que avanzar. Esperemos que la pandemia nos obligue a todos los académicos y a la sociedad en su conjunto percibir a la evaluación como un componente íntimamente ligado al proceso de enseñanza y que tiene en su ciencia la pedagogía, la didáctica, las técnicas y metodologías de evaluación requieren una visión integral. Pues les agradezco a todos ustedes su participación, Sofía, Eduardo y Enrique, y le damos muchas gracias a la audiencia. Nos veremos en la siguiente tertulia.